continúa con la fisura media posterior de la médula. Lateral a esta fisura media posterior vamos a encontrar unos tubérculos que se denominan tubérculos gracilis y cuneatus, ¿sí? El tubérculo gracilis es la continuación del fascículo gracilis del cordón posterior de la médula, y el tubérculo cuneatus es la continuación de la porción cuneatas del cordón posterior. Si recordamos la clase anterior, pues estos tubérculos gracilis y cuneatus es donde se encuentra el cuerpo de la segunda neurona, ¿sí?, de este haz de los cordones posteriores, que luego se ejecuta como lemnisco medio, ¿sí?, para llevar información de tacto fino, propiocepción, discriminación de dos puntos. Además, la porción posterior del bulbo raquídeo junto con la porción posterior del puente también forman el piso del cuarto ventrículo. Y en este piso del cuarto ventrículo encontramos algunas estructuras, por ejemplo, el trígono del vago, el trígono del hipogloso, la rodilla del facial, el área postrema, las estrías acústicas, ¿sí? Y esto pues es importante tenerlo en cuenta, que la porción posterior del puente y la porción posterior del bulbo forman el piso del cuarto ventrículo. Ahora vamos a hablar del puente, ¿sí? Como ya dijimos, el surco bulbo protuberencial me separaba el puente del bulbo. Y el surco pontomesencefálico me separa al puente del mesencéfalo. ¿Okay? En este surco bulbo protuberencial que me separa al bulbo del puente, encontramos el origen aparente de algunos nervios craneanos. Por arriba de la pirámide, entonces encontramos el origen aparente del sexto nervio, ¿sí?, del abducente. Y hacia el ángulo pontocerebeloso encontramos el origen aparente del séptimo y octavo nervio, o sea, del facial y el vestíbulo coclear, ¿sí? En la parte anterior del puente están corriendo las fibras motoras del haz córtico-espinal, ¿sí? Ya dijimos que las partes anteriores generalmente tienen función motoras. Y para la parte media del puente lateral, vamos a encontrar el origen aparente del nervio craneano de mayor diámetro, que es el trigémino, o sea, el quinto, ¿sí? Como comenté hace un rato, pues en la parte posterior del puente, pues junto con la parte posterior del bulbo, ayuda a formar el piso del cuarto ventrículo, ¿sí? Con respecto al mesencéfalo, ¿sí?, ya había dicho que se separa del puente por medio del surco pontomesencefálico. La parte anterior del mesencéfalo está formada por unas estructuras que se llaman pedúnculos mesencefálicos o pedúnculos cerebrales o pies mesencefálicos o pies cerebrales. Todos esos cuatro términos son sinónimos, ¿ok? Y corresponden a la parte anterior del mesencéfalo. Y en la parte anterior del mesencéfalo, lo que está corriendo por allí son las fibras motoras del haz córtico-espinal, ¿sí? Entre los pedúnculos mesencefálicos encontramos una cisterna, ¿sí?, que se llama cisterna interpeduncular. Y en esta cisterna interpeduncular se encuentra el origen aparente del tercer nervio craneano, o sea, del oculomotor. Cuando vemos hacia la porción posterior del mesencéfalo, vemos que corriendo a lo largo del surco pontomesencefálico hacia la porción posterior, encontramos entonces el origen aparente del cuarto nervio craneano, que es el nervio troclear, ¿sí? Este cuarto nervio, el nervio troclear, es el único que tiene su origen aparente en la cara posterior o dorsal del tallo encefálico, ya que todos los demás nervios que hemos hablado tienen su origen aparente en la cara anterior del tallo encefálico, ¿sí? En la porción posterior del mesencéfalo vamos a encontrar 4 tubérculos, 2 tubérculos cuadrigéminos superiores y 2 tubérculos cuadrigéminos inferiores. Los 2 tubérculos cuadrigéminos superiores son sitio de relevo de la vía visual, mientras que los 2 tubérculos cuadrigéminos inferiores son sitio de relevo de la vía auditiva, ¿ok? En la última diapositiva corresponde a un corte axial del mesencéfalo. Entonces, como comenté hace un rato, todas las partes del tallo encefálico se pueden dividir en una porción anterior, que generalmente tiene función motora, una porción posterior, que generalmente tiene función sensitiva,
y una porción intermedia que se denomina tegmento, donde encontramos núcleos. Probablemente la parte del tallo encefálico que mejor ejemplifique esto es el mesencéfalo, ¿sí? En donde la parte anterior van a estar los pedúnculos mesencefálicos o pedúnculos cerebrales, que tiene función motora, ya que por ahí corre el haz córtico-espinal. La parte posterior, ¿sí? Que también se le llama techo o tectum, ¿sí? Va a estar formado por los tubérculos cuadrigéminos, ya sea los tubérculos cuadrigéminos superiores, que son relevo de la vía visual, o los tubérculos cuadrigéminos inferiores, que son relevo de la vía auditiva, ¿sí? Por lo tanto tienen función sensitiva. Y en la porción intermedia o la porción media, entonces lo que tenemos es el tegmento, ¿sí? Y en este tegmento, allí lo que va a estar presente son núcleos, que en el caso del mesencéfalo tendríamos a los núcleos de la formación reticular y al núcleo rojo y a la sustancia negra, ¿no? Igual forma, pues en el tegmento del puente, en el tegmento del mesencéfalo, del bulbo, pues también encontramos núcleos de formación reticular y núcleos de nervios craneanos, por ejemplo. ¿Ok? Las diferentes partes del tallo encefálico van a estar conectadas con el cerebelo a través de unas estructuras que se llaman pedúnculos cerebelosos, ¿sí? Y de esta forma, los pedúnculos cerebelosos superiores van a estar comunicando al cerebelo con el mesencéfalo. Pedúnculo cerebeloso medio va a estar comunicando al cerebelo con el puente, y el pedúnculo cerebeloso inferior me va a estar comunicando al cerebelo con el bulbo raquídeo. ¿Sí? Bien, entonces estas son las generalidades de tallo encefálico, ¿sí? Con las partes más importantes, las estructuras más importantes del tallo encefálico. No sé si alguien tiene alguna pregunta acerca del tallo encefálico. Bien, entonces voy a dar un receso de 5 minutos, envío un nuevo link para entonces dar la segunda